Hola, bienvenidos a NCPD en vivo de la Alianza Nacional Católica sobre la Discapacidad. Nuestra misión está regada en los valores del Evangelio que afirman la dignidad de cada persona. NCPD trabaja de manera conjunta para asegurar la participación significativa de las personas con discapacidades en todos los aspectos de la vida de la Iglesia y de la sociedad. Soy Esther García, directora de Sección Comunitaria y Relaciones Diocesanas de NCPD, y les doy la más cordial bienvenida. En este mes de junio celebramos a los padres y para mí es un gran honor presentar a nuestro invitado de hoy, Luis Soto, que nos compartirá su experiencia y las bendiciones que trae a su familia, su hijo con autismo. Gracias, Luis, por aceptar. Gracias, Esther. Un honor estar aquí contigo. Y vamos a platicar algo de Luis y de su trayectoria. Luis Soto es el director ejecutivo del Secretariado de Evangelización y Catequesis de la Arquidiócesis de Oklahoma City. Antes de eso fue director de contenido hispano y desarrollo de negocios del Augustine Institute. Fue director de desarrollo ministerial en el Instituto de Liderazgo Católico y antes de eso fue parte del equipo fundador y director ejecutivo del Ministerio Hispano y Centro San Juan Diego y el Instituto de Liderazgo Hispano para la Vida Pastoral y Familiar de la Arquidiócesis de Denver. Luis tiene una licenciatura en filosofía y una maestría en teología, reconociendo las contribuciones sustanciales de Luis Soto a la Iglesia y a la sociedad. En noviembre del 2010, Luis recibió la medalla Benemerenti de manos de su santidad, el Papa Benedicto XVI, una de las distinciones más notables que se le puede otorgar a un católico laico. Está casado y tiene 3 hijos. Y pues hoy lo celebramos a él y a todos los papás que en este mes los celebramos y pedimos y rogamos por ellos para que Dios los siga manteniendo y sean ese espíritu y ese rostro de Dios en la tierra. Gracias. Y nos vamos a poner en oración. Vamos a hacer nuestra oración e encomendarnos a nuestro Señor. Oremos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de todos, hoy nos congregas como tu pueblo y nos llamas a ser tu iglesia. Con tu gran poder y amor eterno, has creado a cada ser humano como una obra maestra de tu creación, dando a cada uno de nosotros un llamado divino y cualidades únicas que reflejan tu gloria. Que quienes se acercan humildemente ante ti en oración aprendan a vivir la justicia y la bondad de nuestro Dios creador a través de nuestros esfuerzos por ser una iglesia que abraza a toda tu creación con reverencia, para que unidos nos regocijemos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pues bienvenido, Luis, y gracias por acompañarnos. Y pues iniciamos con querer saber más de ti. ¿Cómo es esta relación con el ministerio con la discapacidad? Gracias, Esther. Antes de hablar del Ministerio de la Discapacidad, sobre mí, yo nací y crecí en una ciudad del estado de Sonora, en México, que se llama Ciudad Obregón. Ya llevo más de la mitad de mi vida que salí de Ciudad Obregón, pero es el lugar donde nací y crecí, donde hace un calor horrible durante el verano. Durante estos días está haciendo un calor muy, muy fuerte, pero que fue ahí donde crecí. Como bien dices, explicabas al principio, viví por muchos años en Denver, Colorado, en la Arquidiócesis de Denver, donde mi función era trabajar en el ministerio con los hispanos católicos de la Arquidiócesis de Denver, y estuve trabajando en un centro llamado Centro San Juan Diego, que servía a la comunidad hispana de muchas maneras. Mi relación con la evangelización ha sido durante toda mi vida profesional y de trabajo. Siempre he estado involucrado en proyectos que tienen que ver con la enseñanza de la fe, con la evangelización, con la implementación de programas pastorales de todo tipo. Pero mi encuentro con la pastoral, con personas con alguna discapacidad, se dio porque lo quiso Dios así, porque me dio el don de ser papá de un niño con una discapacidad,
y me hizo preguntarme o hacerme preguntas que quizá antes, a pesar de estar trabajando en la evangelización, no las tenía tan obvias y tan presentes como que desafortunadamente en la iglesia no es lo primero que pensamos. ¿Qué pasa con las personas con alguna discapacidad cuando se trata de la enseñanza de la fe o de la evangelización? Hasta que nos toca en nuestras propias casas. Entonces, mi relación se dio pues a través de mi hijo Diego, cuando fue diagnosticado, cuando surgieron todos los retos con él, y entonces empezamos a buscar las maneras de también enseñarle la fe a él y qué pasa cuando lo quieres escribir en una clase de catecismo, decimos en México, y no se ajusta a una clase normal. Y entonces la maestra, que de por sí ya está haciendo un gran voluntariado al ser catequista de 10 niños en una clase o más, todavía tiene que tener a un niño que está totalmente desconectado del resto de la clase y que no está siguiendo las actividades que estás dando y que las actividades que le estás dando no le suenan nada a él. Entonces, todo esto se dio por un poco a la fuerza, si quieres, pero a la fuerza, a la manera de Dios, en donde lo que es a la fuerza es también un don y una bendición, y así es como me convertí más consciente de esta necesidad del ministerio y la evangelización de personas con alguna discapacidad. Cuando decías la palabra discapacidad, perdón que estoy hablando mucho en esto, pero una vez, una vez estuve en una reunión comunitaria en algún lugar, estaba en Denver, y se estaba hablando de programas de gobierno para personas discapacidades. Y la persona quizá por ignorancia o por no saber, quizá un poco de ignorancia en el idioma, se refería y los papeles que traía, los flyers que traía, hablaban de incapacidades, personas con incapacidades. Y me acuerdo que yo le dije con todo el cariño posible de que eso estaba incorrecto, que no se decía incapacidades. En inglés se dice disable, no se dice unable. No es que no Ujú, puede o no tiene capacidades, es que tiene una capacidad que es dis, y el dis, que es un prefijo en el latín, quiere decir distinto. Sus capacidades son distintas. Entonces, por eso son discapacitados y no incapacitados, ¿no? sí. Pero ese dis precisamente nos hace pensar que en la evangelización podemos buscar maneras distintas de poder llevarles el mensaje salvador también a estas personas que quizá entienden, aprenden, escuchan, hablan y se expresan de manera distinta porque tienen una discapacidad. Ujú. Es cierto, y lo explicas muy bien, porque como madre de un niño con autismo también sé las vicisitudes y somos los primeros abogados, los primeros maestros, y cuando ayudamos a nuestros hijos, ayudamos también a otros. Es algo que se da y acompañamos en nuestro camino a otros padres, me imagino que lo has hecho también, Luis, pero yo con mi hijo ha sido una bendición y eso de caminar juntos, ¿verdad? Y, Sí, ¿cómo era eso? ¿Cómo te diste cuenta que él tenía que algo diferente, que él tenía autismo? ¿Cuándo fue ese momento que dijiste, Diosito, me has dado una gran prueba y pues es una bendición también? sí. Primero quiero decir algo sobre el hecho de que cuando me llamaste tú la primera vez hace unos meses ya y me invitaste a participar en esta entrevista, se me hizo muy interesante que se hiciera esta entrevista con papás. Yo sé que las mamás son campeonas en todo y que siempre hacen muchas cosas más de lo que uno hace como padres, pero también los padres tenemos un rol que jugar y qué bueno y felicidades que en este mes se considere la perspectiva del papá en el trabajo y en la educación y el ser padre de familia de un niño con discapacidad. Mira, Diego tenía como 2 años y no decía ninguna palabra. De hecho, dijo su primera palabra Diego casi a los 6 años. Am, y nos llamaba la atención que Diego podía estar jugando en en el piso, generalmente se tiraba en el piso con un oído al piso y con un carrito moviéndolo para adelante, para atrás, como viendo las rueditas girar. No sabía yo qué significaba eso, por supuesto, pero tú le decías, Diego, Diego, y él no volteaba. Entonces,
y no hablaba, por supuesto, ni una sola cosa, no pedía nada, no te decía nada. Sabíamos lo que necesitaba todo el tiempo y entonces sabíamos la hora a la que iba a comer algo, o agarraba otra cosa, o se acercaba al refrigerador si quería que le sacaran leche de ahí o lo que fuera, ¿no? Pero lo primero que hicimos fue ir al pediatra y Mm, decirle al pediatra, creemos que el niño no escucha, porque le dices Diego, Diego y no contesta ni hace caso. Um, el pediatra entonces nos refirió a una clínica donde le hicieron un examen de oído. Él había mm, tenido muchas infecciones de oído. Después descubrimos que tenía un tipo de alergia contra el tipo de antibiótico que le estaban dando, que no le hacía nada y no se le curaban las infecciones de oído, pero esto vino un par de años después. Um, pero su oído estaba bien, entonces su problema no era que no escuchaba. Por lo tanto, dado que no hablaba, se le refirió a terapia de lenguaje para que le ayudaran a intentar hablar, básicamente. La chica, esta joven que comenzó la terapia de lenguaje, llevaba ya casi un año con él, o como 6 u 8 meses, y todavía no lo hacía decir ni una sola palabra en toda su terapia. En ese tiempo fue cuando yo precisamente recibí la medalla que mencionaste hace un momento. Y estaba en Denver, en el centro San Juan Diego. El centro tiene como un gimnasio central, como un auditorio, y había una recepción para celebrar el acontecimiento y todo esto. Había muchas mesas, mi familia estaba ahí en ese momento. Entonces Diego comienza a caminar alrededor del salón, eh, mirando hacia la pared, alrededor de todo eso. Era un salón grande. Y mm. caminaba viendo hacia la pared por detrás de las mesas y daba vuelta a la otra esquina y caminaba viendo la pared y venía y caminaba por detrás de mí dando vuelta, viendo hacia la pared todo el tiempo y caminando y caminando y caminando. No sé cuántas vueltas habrá dado, pero dio muchas. Y yo no recuerdo qué dije, ni qué estaba celebrando, ni qué estaba haciendo, pero sí recuerdo que no le quitaba la vista a ver cómo él daba vueltas alrededor del salón. Más de una vez intenté agarrarlo, que viniera conmigo, y no, él seguía caminando pegado a la pared, viendo hacia la pared. Esa noche no dormí, esa noche volví a casa y me puse a buscar en internet sobre lo que estaba viendo, sobre los síntomas que veía en él, sobre las cosas que estábamos encontrando o viendo, y la palabra autismo apareció varias veces. Mm, Yo en realidad no sabía mucho sobre el autismo. Esa noche leí muchas cosas, literalmente no dormí. Leí muchas cosas, leí muchos artículos, fui a muchas páginas, vi videos, y las cosas parecían parecerse o explicar lo que le pasaba a mi hijo, aunque muy pequeño. Así que cuando vino el momento de que la terapista regresó, yo le dije, eh, su nombre era Jennifer. Le dije, Jennifer, he estado pensando esto, creo que Diego podría tener autismo. Y ella me dijo, qué bueno que me dices porque yo he pensado lo mismo. Y que voy a mm, invitar a una compañera de la misma clínica con la que trabajo yo, que se especializa con niños autistas, para que esté en un par de sesiones con él y nos dé su opinión. La otra chica vino, estuvo un par de sesiones con Diego, volvió a decir lo mismo. Al parecer se trata de un autismo, entonces volvimos al pediatra a decirle, ahora pensamos esto. Nos dio un cuestionario que se le mandó a las dos terapistas que estuvieron con él, a una señora que lo cuidaba un día a la semana, a su mamá, a su papá, a mí, y todos contestamos el cuestionario. El doctor revisó todas las respuestas y nos refirió a una evaluación para el autismo que sucedió unos 4 o 6 meses después de esto. Me imagino que los que están viendo este video saben en qué consiste o cómo es una evaluación de este tipo, pero básicamente en el caso de Diego estuvimos todo un día en unos salones con cámaras donde alguien lo ponía a mm, hacer juegos y actividades o cosas, mientras que alguien más lo está observando por cámaras.
se le hace toda una serie de pruebas, se nos entrevista a los papás. eh, y en base a eso, la doctora vino al final del día, me acuerdo que me dijo, muy bien, hicimos las evaluaciones, recibirás el resultado en 7 semanas, me dijo. Mm. Y yo le dije, ¿en 7 semanas? No sabes cuántos meses llevo yo esperando por una respuesta y ahora tengo que esperar 7 semanas. Y ella me dijo, nunca hago esto, me dijo, pero te puedo decir con toda certeza que se trata de autismo, pero espera el resultado final de la evaluación. Así lo hicimos. El día que recibí el resultado, ya te decía más detalles sobre sus limitaciones. Diego tiene autismo y retraso en el desarrollo, es decir, es un niño de 13 años que va a entrar a octavo grado, pero su desarrollo intelectual está alrededor de segundo o tercer año. Entonces, de ahí comenzó toda esta jornada. Perdón que contesté muy largo tu pregunta que era No, tan no, sencilla. está perfecta. ¿Qué edad tenía Diego? ¿Qué edad Cuando tenía en pasó ese esto, iba a cumplir 3 años 3 años? A cuando mi le hijo diagnosticaron. cuando diagnosticaron. Mi hijo tenía también 2 años y lloraba y lloraba y se quejaba y yo no sabía qué tenía y no le veía nada raro. Entonces, como mi primer hijo, no le vimos, lo dejamos que creciera a su propio nivel, a su propio tiempo, que hablara tarde, no importaba. Pero vimos algo diferente y a los 2 años y medio precisamente no hablaba, no decía nada y decía, doctor, a los 2 años él tiene que decir 200 palabras, que decir mapa, pequeñas, pero y pasó exactamente lo mismo, autismo y retraso del lenguaje, el examen del oído, pero sí es un acompañamiento y fue un proceso en donde todos en la casa aprendimos, mi hijo el más grande, mi esposo, todo, etiquetas todo en la casa y todo tiene que ser un ambiente de aprendizaje para, precisamente para tu hija, para Diego, para en mi caso, para Eric. Pero es una bendición y es uno mismo tiene que ser el primer abogado, el primer persona que tiene que abogar por los derechos de su hijo. Y no nada más en la escuela. También, ahora, ¿cómo le voy a pasar la fe a mi hijo, verdad? Y que imagino que tú también Sí, tuviste ¿cómo le voy que has de haber que has de haber pensado, qué dificultades tuviste para formar a tu hijo en la fe? Porque la sabes, educación es antes de hablarte de eso, ahora que decías el ser abogado y todo esto, eh, desde la perspectiva de los hombres, ahora que hablamos de los papás, eh, los hombres tendemos, por naturaleza, tenemos ujú, o deberíamos tenerlo todos, la vocación de ser protectores, de ser proveedores, en cierta manera, querer tener todo bajo control y asegurarte que sabes a dónde vas y qué pasos vas a dar y todo esto. Y para mí, como ustedes las mujeres quizá pueden, no sé si estoy siendo como sexista en esto, ¿no? Pero a veces ustedes pueden confiar más en la providencia de Dios de lo que yo puedo a veces. Y por supuesto que puedo y que debería, pero mi ujú, tendencia era siempre, quiero tener control de lo que tengo frente a mí. Quiero yo saber que mi hijo está bien y qué necesita. Así que recuerdo cuando la doctora me dijo y me dio el resultado, que era un documento escrito y todo esto, su hijo tiene autismo y developmental delay. Y yo le dije, muy bien, ¿a qué doctor lo llevo? ¿Dónde está el doctor que cura autismo? Me dijo, no hay. Y yo le dije, pero entonces, ¿a dónde lo voy a llevar? Y luego le dije, ¿y cuál es el plan de tratamiento? Me dijo, no hay, usted lo tiene que hacer, usted tiene que buscar a alguien que trabaje con usted para intentar crearle un plan de tratamiento, pero no te lo daban ahí, porque en todas las otras enfermedades te dicen, tienes una pierna rota y vamos a ponerte un yeso y unos tornillos y te lo vamos a curar y en 6 meses ya no va a estar rota. Pero para mí era exactamente. así, y así ¿cómo es esto? Mi hijo tiene esto, no hay plan de tratamiento, no hay un médico que se especialista en niños autistas. ¿Qué voy a hacer ahora? Fue para mí algo que no podía creer, no podía entender y esa desesperación
como papá que quería tener todo en orden y en control para su casa y que sus hijos no pasaran por nada y que todo sucediera bien. Fue muy duro, incluso desde el punto de vista espiritual y de la confianza y de confiar en la providencia de Dios y dejar que Dios saque de mí ese orgullo, incluso que puede ser deseo de querer ser Dios, si tú quieres, y el que controla y tiene todo en orden, para decir, Señor, está en tus manos, no me toca a mí, no sé qué voy a hacer, no sé cuál es el plan de tratamiento, de tratamiento, no sé a dónde lo tengo que llevar, no sé si puedo pagar todas las cosas que necesita, no sé si mi seguro médico va a cubrir lo que él necesita, no sé si las escuelas, porque yo no sabía nada de esto. Y ese confiar y sin saber y empezar un proceso de conocimiento fue Mm. bien importante desde el punto de vista espiritual, de profundidad, pero bien humano también. Y quizá los papás lo experimentamos de manera distinta en ese sentido, creo yo, mucho más de que no puede ser, yo puedo controlarlo, yo lo voy a arreglar, yo puedo hacer esto, yo así como arreglo los carros, puedo arreglar esta cosa, este niño también, y puedo hacer esto y aquello, y esta cosa u otra, pero tenemos que dejarlo ir, tenemos que soltar ese ego y esa deseo de quererlo arreglar todo y ser controladores y papás y todo, para confiar un poco más en Dios. Y esa fue la primera gran lección que yo recibí. Pero es normal, la naturaleza del hombre es ser proveedor. Dios lo hizo así, ser el proveedor. Y la figura paterna es muy importante. Falta la figura paterna en la vida del hijo o de la hija y, y- y la persona tambalea porque es muy importante. Por eso quisimos reconocer a los papás, porque se habla mucho de las mamás y se hablan muchas cosas, porque estamos en todo, pero tenemos varias, papás que hemos acompañado y de verdad queremos honrar el trabajo, el servicio y todo ese esfuerzo que hacen, como dices, Luis, reconociendo que yo soy proveedor y tengo que aceptar que en este tiempo tengo que aceptar que voy poco a poquito y saliendo adelante. ¿Qué te ha Así es. enseñado tu hijo? ¿Qué te ha ¿Qué enseñado me tu ha hijo? enseñado? Me ha enseñado a confiar, me ha enseñado a que a veces, como dice un canto famoso por ahí, que una palabra puede ser un discurso y puede ser un logro, que los pequeños pasos son las cosas que hay que celebrar, que la vida se va haciendo de momentos difíciles, perdón, fáciles o, perdón, de pasos pequeños, quise decir, de pequeños pasos, de pequeños momentos. Eh, Me ha enseñado que nadie es perfecto, me ha enseñado a ser humilde, a ser humano, a, a reconocerme débil y a reconocerme que Él es más fuerte que yo en muchas cosas, porque él me enseña eso cada vez. Me ha enseñado a ser paciente, me ha enseñado a saber que hay cosas que salen de control, me ha enseñado a que me importe mucho menos lo que la gente alrededor de mí piense, porque a veces uno como papás de niños con necesidades así es muy consciente de lo que pasa a tu alrededor cuando el niño tiene un momento difícil. Como Mm, católicos, a veces en misa, somos muy duros y muy rápidos a veces los católicos a juzgar o a pensar que hay un niño maleducado ahí. Y en realidad no es un niño maleducado, es un niño que tiene quizá una bien. condición. Eh, Me ha enseñado todo eso también. Me ha enseñado que en él yo debo de entender que las cosas se hacen poco a poco, que las cosas se hacen despacio. Am, la paciencia y la humildad de saber que es bien curioso, pero mira, yo hago muchas presentaciones y conferencias y videos de estas, y tú me puedes poner a hablar enfrente de 1000 personas si tú quieres, o las que sean, y doy un discurso, tú dime cuánto tiempo, yo doy un discurso, lo puedo en inglés y lo puedo en español, pero mi hijo no puede ni siquiera articular más de un ratito. Entonces, eso genera o te hace realmente ser consciente y poner los pies en la tierra de saber que las cosas que nosotros podemos hacer y que a veces
tomamos por granted, dicen en inglés, como que las tomamos por obvias, que deben de ser Ujú. así, son en realidad todas un don de Dios, son una bendición y no podemos dejar de dar las gracias por las cosas, así sea tan pequeñas que podemos hacer, porque hay otros para los cuales es totalmente difícil. Mira, Diego va a cumplir 13 años el 1 de julio, la semana que entra. Desde que ¿Qué Diego día? cumplió 10, el ¿Qué primero de día? julio. Primero. Ujú. Es mi cumpleaños el 1 de julio. So, Felicidades. so, Pero bueno, Diego y yo cumplimos el mismo. mira, no Marcado ya. sabíamos eso, ¿verdad? Nunca habíamos hablado Vamos de a eso. celebrar juntos, Diego y yo. Sí, Ya pero mira, estábamos. entonces, Diego, desde que cumplió 10 años, después de eso ya no quiso cumplir más años. Diego como que ha caído en la cuenta, ha sido consciente que conforme cumpla años, tiene que asumir ciertas responsabilidades y cosas que son de un niño de esa edad, y él no se siente de 13 años. Él sabe que no está al nivel de otros compañeritos de la escuela de 13 años, por lo tanto, no quiere cumplir más años y se enoja mucho con que siquiera menciones que tiene 13 años o que va a cumplir 13 años. Está en este momento sumamente estresado, porque hablaba con él yo el fin de semana sobre, quiero hacer algo para festejarte tu cumpleaños y una fiesta o lo que sea. Y él se estresa mucho, sobre todo que lleguen los amiguitos de la escuela, porque él se Ujú. convertirá en el centro de atención y él será el que se celebra y tendrá que decir que tiene 13 y todo eso. Por fin se le convenció diciendo que no va a ser un birthday, va a ser un My Day. No va a cumplir años, va a ser un My Day y va a celebrar su My Day y no van a venir amiguitos de la escuela. Y le dije, pero si llegan por casualidad te vas a enojar. Y dijo, no sé, pero bueno, vamos a manejarlo un paso a la vez. A lo que voy es que me ha enseñado que cosas tan simples y que para otros pueden ser un gusto y un gozo, como es un celebrar con amigos, para otros puede ser muy difícil. Puede ser una causa de estrés y de ansiedad que tienes que tratar con mucho cuidado y te ayuda a ser paciente. En, Hubo un tiempo en donde Diego era muy estricto en cuanto a lo que iba a pasar y tenías que presentarle un plan de lo que iba a pasar. Vamos a salir de aquí, vamos a ir a casa de tía fulana, vamos a ir acá, vamos a ir allá y regresamos acá. Si en el camino me quedaba sin gasolina y tenía que parar una estación de Uh, gasolina, uy, ya era un problema. No me eh, dijiste que íbamos a parar la estación de gasolina y yo pues no sabía que necesitaba gasolina, no me acordaba y te enseña y te enseña a dar gracias por la flexibilidad que podemos tener de hacer ciertas sí, cosas y a ser sí. paciente ante las cosas que no son como lo quisiera. Esas cosas pequeñas que uno tiene en la vida, cuando a mi hijo le estaban haciendo la evaluación, le decían que tenía que dar pasos, que tenía que hacer un step, caminar. Entonces te das cuenta que hay niños que no pueden caminar, que no pueden ni siquiera dar un paso, o que no pueden mantenerse derechos, o que no pueden, le decían, tienes que escribir tu nombre o tienes que dibujar. Entonces, ¿cuántos dones tenemos y a veces no los valoramos? Sí, y eso es lo mismo, a mí me bien agradecida por todo lo que tengo, las bendiciones y, pues, a caminar y todo lo que uno aprende como padres que somos, compartirlo con otros, porque hay otros que van empezando, nosotros ya tenemos mi hijo tiene 16 años, y una de las cosas que tú dices, por ejemplo, él te enseñó que tiene que cumplir años porque siempre hay un reconocimiento y un premio, ¿no? Pero él sabe que cuando va creciendo, la vida también se le va a acabar porque sus abuelitos fallecieron. Entonces fallecieron porque ya estaban grandes, ya muy grandes. Entonces, él tiene miedo a crecer porque, porque no quiere llegar a ser una persona ya de mayor edad. Entonces, es como tú, decirle, la vida es hermosa y trabajar día con día. O sea, cada día es un día nuevo para nosotros. Así es, así ¿Qué es. Me consejo, habías qué hecho consejo les una pregunta, Esther, perdón, me habías hecho una pregunta y no la contesté de la porque me fe? fui a decir lo otro. Ok, perdón. De la ¿Cuál era, fe. perdón? Ahí lo pones, de cómo ayudas a tu hijo en la fe, qué tan difícil ha sido eso. Y de una vez lo puedes aunar con los consejos que le darías a un papá.
Sí, mira, para nosotros cuando llegó la edad de empezar a ir a la educación religiosa, en la, en la costumbre latinoamericana, mexicana al menos, toda Latinoamérica, tú llevas a tu niño al catecismo cuando se va a preparar para un sacramento. Entonces lo llevas a la preparación de la primera comunión, a la preparación de la reconciliación o de la confirmación. En Estados Unidos hay un plan escolarizado de formación en la fe, en donde va, si está en kinder, va al grupo de kinder, si está en primero, va primero. Es la escuelita dominical, la escuelita de la iglesia, la que Ujú, va a las clases. Mis hijos fueron a ese tipo de educación religiosa siempre en la parroquia. Um, Cuando llegó el momento de llevar a Diego, nuestro primer intento fue llevarlo a una clase regular, de alguna manera intentando que se adaptara y eso, pero no se pudo. No se pudo porque los libros no le hablaban en el lenguaje y en las actividades y en las maneras que él necesitaba, porque la maestra tenía, como te dije antes, 15 niños más, no sé cuántos, ujú. y no podía atención especializada a él. La parroquia en ese momento no tenía un, una, un programa. Intentamos entonces ser yo mismo quien le daba las clases, pero Diego se bloqueó y no quería Ujú. hablar de eso porque sus hermanos iban a la iglesia. Y él decía, yo no, yo cómo no va a ser así, ¿por qué no lo voy a hacer igual? Y era como un conflicto de decir, yo no quiero a la iglesia, pero sí quiero a la iglesia porque mis hermanos van a la iglesia, así que contigo no voy a hablar de ese tema, ni voy a ver el libro, ni nada de eso. Y intenté otros libros, compré otros libros, conseguí otros libros, que eran muy buenos, con recursos especiales, pero no me funcionó. Buscamos también como yo estaba trabajando en la arquidiócesis, conocí a muchos jóvenes, algunos de estos jóvenes estudiaban psicología o consejería o una cuestión de esa. Intentamos que una persona viniera como si fuese una terapista, que Diego estaba acostumbrado a tener terapistas, pero que la terapia fuese ir sobre los libros de formación en la fe, pero era suficientemente inteligente para darse cuenta que era un truco nuestro y no nos funcionó tampoco, hasta que conseguimos una parroquia donde había una señora maravillosa, que Dios la bendiga siempre, la señora Mary. Ella era una señora mayor que daba educación uno a uno a niños con necesidades especiales. Y ella usaba videos. A ese tiempo yo trabajaba en el Augustine Institute que mencionaste, y una de las cosas que creamos ahí fue una plataforma que se llama Formed en Ujú. español, que ofrece videos y recursos para la evangelización y para la formación, y tiene toda una sección de videos infantiles. La Sí. señora esta básicamente usaba los videos de Formed en una iPad, y de una manera única. No sé porque yo no entraba con ella a la clase, lo único que sé es que después de esas clases Diego comenzó a orar, después de esas clases Diego comenzó a persignarse, a hablar de Dios, a preguntar de Dios, a no parecerle ajeno ese tema. A Diego le daban miedo los gatos y la señora le presentaba un video en donde el protagonista era un gato enorme, no le importaba, se lo veía fabulosamente con la señora, donde veía unos segundos, lo detenía, le hacía preguntas, platicaba, Diego actuaba lo que estaba ahí. Eh, lo que la señora hizo fue usar recursos y dedicarse uno a uno en tiempo con él. Yo Ujú. sé que esto es muy difícil para muchas de nuestras parroquias, que, que dedicar tanto esfuerzo y personal puede ser difícil, pero hay chicas y muchachos jóvenes que quizás están Ujú. estudiando en la universidad, que quizás lo pueden hacer como un voluntariado, que les cuente como horas, y quizás están involucrados en el grupo de jóvenes y pueden hacer un servicio como ese. Simplemente sentarse a ver un video, platicar, cantar, bailar sobre el video, lo que salga en ese video con el niño, y eso puede cambiar la vida dramáticamente de cualquier niño. Así fue como Diego siguió años de educación con esta señora e hizo su primera comunión, primera reconciliación y confirmación, porque en Denver los tres sacramentos se dan al mismo tiempo. Pero fíjate, en sí, ese sistema se usa para todos. O sea, la catequesis no debe ser, aburrida. La catequesis, a mí me enseñaron que tienes que hacer movimientos, cantar, bailar, actuar.
Entonces, como catequista, uno debe ser eso, no debe estar uno encajonado, ni estar leyendo el libro, uno Ujú. debe de ser dinámico. Y siempre, por ejemplo, hay muchos métodos y uno es el peer mentoring, que están jóvenes de confirmación acompañando a niños con autismo o con otras discapacidades en la clase, mientras la maestra da de manera general, está una persona uno a uno en el mismo salón y compartiendo, ¿verdad? Pero es exactamente lo que debemos hacer. Una persona es importante. Jesús se rezó por una oveja, ¿no? Entonces, uno es importante. Y yo pienso que como iglesia católica tenemos que seguir haciendo ese ministerio. ¿Qué consejo le Muy de das acuerdo. a los papás? Sobre, De papá, pero sobre, de tener un hijo con una discapacidad, de las bendiciones, y decir, bueno, pues, sí, proveedor y valiente, pero ¿qué consejo? sí, Sobre todo los papás. sí, yo creo que antes que nada, me he encontrado con algunos papás que una primera dificultad que tienen es creer que su hijo tiene una discapacidad, realmente creerlo. Que incluso Ujú. llegan, entre los hispanos se da mucho también eso. Entre los hispanos se da el tema de que no tiene nada, lo que está es mal educado, la mamá lo consiente mucho y por eso no aprende o no hace tal cosa. Entonces, primero que nada, el primer consejo es que sepan que es real y que existe y que hay personas que por diversas circunstancias nacen con condiciones distintas y aunque a simple vista no se note, como en el caso del autismo muchas veces no se nota, hay personas que tienen una necesidad y una discapacidad especial y necesitan por ello ciertas atenciones especiales. Entonces, el primer consejo, crean lo que sí es de verdad. Segundo, una vez que creas que sí es de verdad, instrúyete, intenta, así como pasamos tiempo viendo videos en YouTube de muchas otras cosas, intenta ver videos que te instruyan sobre ese tema. Te va a fascinar lo mucho que vas a conocer a tu hijo o a tu hija, en el caso específico del autismo que puedo hablar yo. Pero instrúyete, hoy en día estamos en la época de la información. Hay mucha información sobre esto. No hay ninguna excusa para decir yo no sé, yo no he encontrado información. Encuentras información. Ve a la página de la página en la que estamos aquí, de National Sí. Catholic Partnership, de la Alianza Católica para la Discapacidad. Este, la verdad tenemos que informarnos, aprender, leer, tomar el tiempo, ver videos, escuchar audios. Los recursos están en todos los formatos que quieras. No hay excusa para no saber. No lo dejemos, papás, en las manos de la mamá. Ujú, Nada más. Tiene que ser un trabajo en equipo porque nuestro hijo necesita toda la fuerza y todo el ujú, apoyo. Tercero, recuerda que no estás solo en esto, que como tú decías al principio, los hijos son una bendición. Alguien lo puso en tu vida con una misión específica y tu trabajo es sacarlo adelante y tienes todo el derecho a alzar la voz a aquel que te lo mandó y decirle, ujú. tú ayúdame, me pongo en tus manos, dame tú la fuerza, dame las ideas, dame los recursos, dame lo que necesito. Lo que quiero decir es, haz oración sobre esto y pídele al creador de todo y de todos que te acompañe en este proceso de ser papá de un hijo o hija con necesidades especiales y no te dé miedo pedirle a él. Y cuarto, quizá empezar a trabajar tú mismo en un proceso de humildad. La más grande lección que un niño con necesidades especiales nos da es la lección de humildad, la lección Ujú. de reconocer que nadie es perfecto, que nadie tiene todo asegurado, que nadie tiene la vida comprada y garantizada. Y esa lección no tiene precio. Esa lección se aprende y a veces, desafortunadamente, algunos la aprendemos a la fuerza, como te decía, porque nos llega este niño así. Algunos otros quizás les toca aprenderla con una enfermedad o con un accidente, pero a nosotros, los que tenemos la fortuna de tener un hijo con una
discapacidad, Dios nos permite aprender la lección de lo frágil que es la vida estando todavía sanos, estando todavía conscientes, podemos aprender la lección más importante que es que de este mundo no somos más que tierra, no somos más que vasijas que se rompen y hay que cuidarlas, la vida hay que cuidarla, la vida es preciosa, la vida es frágil, la vida es imperfecta, la vida tiene cosas que hay que trabajar y lo tenemos que trabajar todos. La discapacidad de mi hijo puede ser una, pero sin duda yo tengo muchas más que no le llamamos discapacidad, pero que son cosas que tengo que mejorar y en las que tengo que trabajar. Y la discapacidad es parte de la vida humana. Cuando vamos pasando, dice la fragilidad se nos viene con los años, la demencia viene con los años, la pérdida de memoria, son cosas que vienen y es parte de la vida y pues no es nada extraño para la fragilidad humana. Pues muy agradecido. Yo creo que tenemos que hacer otra clase, hacer otra reunión acerca de recursos y cómo hacer un grupo de apoyo de padres de familia. Muy agradecida por esta participación, Luis. Nos quedamos con ganas de más y a lo mejor en un futuro podemos tener otra conversación. Y muy agradecidos por tu presencia y porque sabemos que estás muy ocupado, pero nos diste este momento para reconocer contigo a todos los papás en este mes de junio y sobre todo a esos papás que a veces mucha mamá y no reconocemos el trabajo hermoso también del papá y el sacrificio. Así que gracias y muchas felicidades en este mes del Padre. Vamos a cerrar con nuestra oración a San José y esta va dedicada a todos los papás. Oración final. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San José, Padre amoroso, guía y cuida, protege a los padres y a sus familias, especialmente a los que tienen hijos con discapacidades físicas e intelectuales. Guardián Redentor, ruega por ellos. Siervo de Cristo, ruega por ellos. Ministro de Salvación, ruega por ellos. Apoyo en dificultades, ruega por ellos. Patrón de los refugiados, ruega por ellos. Patrón de los afligidos, ruega por ellos. Patrona de los pobres, ruega por ellos. Los padres son el rostro de nuestro Dios misericordioso para nuestros hijos. Amén. Amén. Del Padre. Gracias y pues nos Muchas vemos gracias primero a ti, Dios. Esther. Un placer Luis. Gracias por tu Gracias. compañía. Dios te bendiga. Gracias.